Automan y su carro maravilla, arrancando la revolución digital. Los 80s, pelo grande, hombreras y un deseo ardiente por todo lo futurista. Esta fue la década que nos dio una serie de televisión sobre un luchador contra el crimen que podía materializarse de la nada. Junto a él, un coche que parecía desafiar las leyes de la física. Un coche que se convirtió en un símbolo de la era digital, años antes de que supiéramos lo que eso significaba. Este no era cualquier coche. Era un Lamborghini Countach, transformado en un espectáculo rodante de neón. Era elegante, era veloz y podía superar cualquier cosa que los malos le lanzaran. El coche no era solo un medio de transporte. Era un personaje en sí mismo. Y dejó un impacto duradero en cualquiera que lo viera. Esta es su historia. Luchando contra el crimen en un mundo digital, la historia de Automan. No era la típica serie policíaca, tenía un giro tecnológico. La serie giraba en torno a Walter Nevicher, un genio informático de la policía que crea un programa holográfico para combatir el crimen. Este programa, Automan, podía salir del mundo digital y entrar en el real. Pero incluso un superhéroe digital necesita ruedas. Aquí entra el Lamborghini Countach modificado. Este no era solo un coche llamativo, era el compañero de Automan en la lucha contra el crimen. Podía viajar a velocidades imposibles, conducir en cualquier terreno e incluso volverse invisible. Puede que la serie haya durado poco, pero la imagen de Automan y su coche acelerando en la noche, dejando un rastro de luz de neón, está grabada para siempre en las mentes de una generación. Un Lamborghini con un toque especial, nacimiento de un héroe digital. ¿El coche elegido para esta transformación digital? Nada menos que el Lamborghini Countach LP400. Ya una leyenda en las calles, el Countach era la combinación perfecta de diseño exótico y potencia bruta. Diseñado por Marcello Gandini, el Countach llamaba la atención. Su carrocería baja, en forma de cuña, y sus puertas de tijera gritaban velocidad y futurismo. El diseño ya impactante del coche se llevó a otro nivel. Se eliminó la pintura tradicional. En cambio, el coche se cubrió con paneles electroluminiscentes. Estos paneles podían brillar en una variedad de colores y patrones, dándole al coche su aspecto digital característico. Bajo el capó de una leyenda, potencia y rendimiento. El Lamborghini Countach LP400 era una bestia. No se trataba solo de apariencia. Tenía un motor V12 de 3.9 litros, capaz de impulsar el coche de 0 a 100 km por hora en unos alucinantes 5.9 segundos. Velocidad máxima, unos impactantes 288 km por hora. Pero esto era televisión. Para hacer que el coche pareciera aún más rápido en la pantalla, los productores hicieron algunas modificaciones. Bajaron la suspensión, dándole al coche una postura aún más agresiva. También añadieron neumáticos más anchos para mejorar el agarre. ¿El resultado? Un coche que parecía haber nacido para desafiar la gravedad. Dándole vida a la era digital, la magia de los efectos visuales. Estábamos a principios de los 80s. Los efectos especiales por computadora estaban en su infancia. Entonces, ¿cómo crearon la ilusión de un coche digital? La respuesta: una ingeniosa combinación de efectos prácticos y magia de postproducción. ¿Recuerdan esos paneles electroluminiscentes? Eran solo el comienzo. El equipo también usó luces colocadas estratégicamente y cinta reflectante para realzar el brillo del coche. Y para hacer que esos rastros de neón resaltaran, colocaron tiras de luces en los bajos del coche. ¿El toque final? Composición óptica. Esta técnica les permitió añadir la capa final de magia digital en postproducción, creando la ilusión de un coche entrando y saliendo de la realidad. Más allá de la pantalla chica, la influencia de Automan en la cultura pop. El coche no era solo un accesorio de televisión. Capturó la imaginación de una generación. Su influencia se podía ver en todas partes. Los videojuegos se subieron rápidamente al carro, presentando coches con detalles de neón brillantes y diseños futuristas. Los diseñadores de coches conceptuales, siempre buscando inspiración, tomaron prestado mucho de la estética de... Incluso las compañías de juguetes se unieron a la acción, lanzando versiones en miniatura del icónico coche.
Para muchos niños, esta fue su primera experiencia con el Lamborghini Countach. Y para algunos, despertó un amor de por vida por los coches. Un legado grabado en neón, el atractivo perdurable de Automan. La serie puede haber durado poco, pero su legado sigue vivo. El coche en particular ha alcanzado el estatus de culto. Los fans han hecho todo lo posible para recrear el icónico vehículo. Algunos incluso han construido réplicas funcionales, completas con paneles brillantes y efectos de sonido digitales. Estos coches son un testimonio del atractivo perdurable de la serie. El coche es un recordatorio de una época en la que el futuro parecía lleno de posibilidades. Es un símbolo del poder de la imaginación y de la magia que puede ocurrir cuando la tecnología y la creatividad chocan. El lugar de Automan en la historia. Una mirada al pasado. Mirando hacia atrás, el coche puede parecer un producto de su época. Un poco cursi, tal vez. Un poco exagerado. Pero eso es lo que lo hacía tan genial. No tenía miedo de abrazar los excesos de los 80s. Era una época en la que todo parecía posible. Y por un breve momento, y su increíble coche nos hicieron creer que el futuro estaba a solo un viaje iluminado por neón de distancia.